Muy buenos días, tardes, noches a la audiencia que esté observando este video. Em, Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, específicamente de la licenciatura en Psicología Clínica. Nuestro grupo está conformado por José Angamarca, Dayana Calé, Fernando Paz, Catherine Sanguña y mi persona, Santiago Taipa. A continuación, vamos a hablar acerca de los derechos sexuales en el Ecuador. Y dicho esto, doy paso a mi compañera para que les explique un poco más. Para entender los derechos sexuales, primero se debe tener en cuenta que son parte inherente de los derechos humanos. Es decir, proteger los derechos sexuales significa salvaguardar la integridad de la persona en su dimensionalidad sexual y reproductiva. Pero a pesar de que en teoría debería ser así, estos derechos sexuales no se presentan, delimitan y protegen a sectores vulnerables como niños y adolescentes. Pues la ignorancia y censura de la sexualidad que siempre ha estado presente en nuestro país da lugar a que se entienda como únicamente mantener relaciones sexuales, y por ello es que niños y adolescentes son ignorados en la creación de políticas públicas. Sin embargo, la sexualidad entendida desde la cientificidad juega un papel inherente en el ser humano y en su desarrollo pleno. Por ello, la exclusión de estas poblaciones pone en tela de juicio el carácter universal de los derechos humanos y su ejercicio en gran parte de la población mundial. Con respecto a la población femenina, los derechos sexuales estipulados concuerdan en gran parte con los derechos humanos propios de las mujeres, como el derecho a ejercer el control de su sexualidad, lo que incluye su salud sexual y reproductiva. Todo esto libre de coerción y discriminación, así como de violencia. Otro factor que vulnera los derechos humanos, tanto como los derechos sexuales, es el prejuicio y el desconocimiento que gira en torno a la homosexualidad, lo que anteriormente en el país provocó que ésta sea catalogada como un delito. El artículo 516 del Código Penal ecuatoriano estipulaba que en los casos de homosexualismo que no constituyan violación, los dos involucrados serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años. Esto porque desde una sociedad heterosexualizada se asume que esta posición permite la identificación sexual normal, es decir, hombre-mujer, y excluye y repudia a otras distintas a la heterosexual. Gracias. Ya, por consiguiente tenemos el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales en el Ecuador. Así tenemos la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 516 del Código Penal ecuatoriano. Este establecía que la homosexualidad no es ni un delito ni enfermedad. La penalización de la homosexualidad contraría derechos constitucionales y además que los derechos sexuales son derechos humanos. Además tenemos los métodos de interpretación que podría ser gramatical, sistémico, histórico y lógico. En el gramatical se establece que atiende al sentido literal del enunciado normativo. En el sistémico, que interpreta la norma en conexión y como parte del ordenamiento jurídico. En el histórico, que busca identificar la voluntad del legislador al dictar la norma. Y en el lógico, que aplica reglas y argumentos de la lógica para la interpretación de la norma. Entonces ahora nos vamos a remontar en el año de 1997, justamente en la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, en donde se rescata la presidencia de Yamil Maguad, en donde constituyó una nueva política en los derechos sexuales. Como primer derecho tenemos a la maternidad de forma completa. Como segundo derecho tenemos el cuidado materno-infantil. Este era decretado hasta los 5 años y muy óptimo, puesto que el gobierno se encargaba del derecho de cuidado de la madre y del niño. Esto fue muy beneficioso, puesto que se redujeron notablemente los índices de mortalidad. Como bien sabemos, los derechos de la sexualidad surgen a raíz de los derechos humanos.
Entonces estos deberían ser impartidos a toda la sociedad, más no solo a un grupo específico, porque si esto se realiza serían considerados más como privilegios que como derechos. Entonces esto es evidente en muchos países de Latinoamérica, ya que no existe el derecho de la homoparentalidad, es decir, la adopción de parejas homosexuales a los niños en base a las políticas de estos estados. Para ello se han realizado estudios y se han podido rescatar que el 94% de los homosexuales se sienten discriminados, el 70% considera que la discriminación ha aumentado en el último año, el 61,9% de los homosexuales siente que se han respetado sus derechos, el 54,5% señalan sentirse rechazados por la sociedad, el 44% de las familias han intentado que desistan de su preferencia sexual y el 40% dice que han sido discriminados en su trabajo. Entonces, para adentrarnos un poco más en la sexualidad, hay que saber distinguir 4 aspectos de suma relevancia. Para ello, hemos representado el muñeco de jengibre, quien nos establece la identidad de expresión, sexo y orientación sexual. En cuanto a la identidad de género, tenemos que es cómo te sientes con respecto a ti misma, es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres y no está ligada al sexo biológico. En cuanto a la expresión de género, es cómo expresas tu género, se basa en los roles tradicionales de género, incluye la forma en que te vistes y en que te comportas, entre otros aspectos. En el sexo biológico, este corresponde a las características físicas biológicas que te diferencian entre los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y cromosomas. La orientación sexual puede ser heterosexual, bisexual, asexual, homosexual, entre otras, y se refiere al tipo de persona al que te sientes atraído de manera física, emocional, espiritual y romántica. Entonces, podemos establecer que el problema no se encuentra en que la persona sea diferente, sino que en la sociedad la trata diferente. Entonces, para ello hemos establecido que los derechos son para toda la sociedad. ¿Y a qué tenemos derecho? Tenemos derecho a decir no, a saber sobre métodos de protección, a elegir mi método de planificación, a mantener una vida sana y segura, a reconocer las consecuencias de mis actos, a recibir orientación sobre la sexualidad, a saber sobre las infecciones de transmisión sexual, a conocer y respetar mi cuerpo, a declarar y aclarar mis dudas, decidir cuándo estoy preparada o preparado. Ya, ¿puedes regresarle, por favor? Es importante analizar aspectos relevantes acerca del reconocimiento constitucional de derechos sexuales en el Ecuador. Y me voy a referir a eso, como ya lo mencionó la compañera. Tus derechos sexuales son tener una libertad sexual, privacidad, placer, equidad, una expresión emocional, una educación sexual integral y de calidad. Esto es muy importante. Una libre asociación sexual, decisiones productivas, libres y responsables. Que esto va de la mano con elegir con quién compartir mi sexualidad y mi vida. Una autonomía integral y seguridad del propio cuerpo. Además de información basada en el conocimiento científico. Que de igual forma, esto va de la mano con la educación sexual integral. Hay que tomar en cuenta que estos derechos, como forman parte de los derechos humanos, todos tenemos la obligación de ejercerlos. Y también la obligación de no violentar ni dejar que violenten estos derechos. Ahora nos vamos a referir a las condiciones para la emergencia de los derechos sexuales en el Ecuador. Específicamente, como lo mencionó mi compañera al inicio de la exposición, en el Ecuador estamos en una sociedad que es muy conservadora y hasta tal punto muy machista. Por tal motivo, los derechos humanos y los derechos sexuales en el Ecuador protegen un poco más a las mujeres. Y respecto a esto, van a incluir el derecho a ejercer el control
y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad. Como lo mencioné anteriormente, las mujeres tienen el derecho a decidir con quién van a compartir su vida sexual, su vida íntima, y por tal motivo todos estos aspectos deben incluir una salud sexual libre de coerción, discriminación y específicamente violencia, que es lo primordial, que es lo principal que se ha visto evidenciado en nuestra sociedad ecuatoriana. A la vez, hay que destacar que las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres respecto a las relaciones sexuales y de reproducción tienen que incluir el pleno respeto de la integridad de la persona. Esto es muy importante. Los derechos sexuales como derechos humanos. Las personas que abogan a favor de los derechos usan siempre esta frase de los derechos sexuales. Como ya lo mencioné, los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos y hablar de derechos sexuales obtiene un reconocimiento general y va a legitimar la idea de que la sexualidad merece una protección como un derecho. Ante esto surgen las siguientes cuestiones. ¿Qué implica reconocer a los derechos sexuales como derechos humanos? Lo que va a implicar es que se van a concretar las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales van a ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Como les mencioné, al ser los derechos sexuales, también derechos humanos, son universales y deben ser para todas las personas, ciudadanos o pobladores de algún estado. Y esto es lo que va a generar un reconocimiento. Otra cuestión que se produce constituye un cambio cualitativo al nombrar las sexualidades de los derechos humanos. Y obviamente esto está claro que sí, va a significar un gran cambio. Y esto dentro de la construcción de sociedades democráticas. Y el hablar de un cambio cualitativo va a generar que la sexualidad merezca ser incluido en un acuerdo colectivo, en un acuerdo que sea tanto de forma particular como persona y del Estado. Entonces nosotros al hablar de derechos humanos vamos a implicar y es necesario hablar de responsabilidad y la responsabilidad que tiene el Estado acerca de los derechos humanos y los derechos sexuales. Bueno, y aquí establecemos diversos tipos de obligación. La obligación de respeto, la cual hace referencia a que el Estado debe abstenerse de vulnerar o limitar ilegítimamente estos derechos. Y obviamente tienen que realizar campañas y realizar distintos métodos o leyes que ejerzan este respeto hacia mis derechos y hacia el derecho de los ciudadanos. La otra obligación es de garantía y protección. Como su nombre lo menciona, aquí el Estado debe generar mecanismos jurídicos, políticos, administrativos para prevenir la violación de estos derechos humanos. Y si en un caso se llegan a vulnerar o a violentar estos derechos, el Estado de igual forma tiene la obligación de generar mecanismos, ya sean planes nacionales o leyes que aboguen por ejercer estos derechos en todos los ciudadanos y de forma igualitaria. Como último punto en la obligación tenemos a la obligación de promoción y cumplimiento. Aquí el Estado debe generar el conjunto de condiciones necesarias para que todos sus habitantes obviamente gocen de estos derechos y ejerzan los derechos con mucha plenitud. Esta obligación está directamente vinculada con las políticas públicas y como lo mencioné, aquí el Estado debe ver la manera, ya sea creando planes nacionales, campañas o distintos métodos para que esto se cumpla. Entonces, en conclusión, hablamos de que los derechos humanos, al ser reconocidos
Los derechos sexuales, perdón, al ser reconocidos como derechos humanos, van a tener este deber jurídico ineludible y que tiene que dar responsabilidad. El Estado tiene que ejercer esta responsabilidad en sus diferentes niveles de obligación. Y el hecho de que el Estado haga respetar estos derechos en todas las personas va a afectar positivamente a una sociedad, ya que se pueden prevenir con estos distintos factores de riesgo, como pueden ser la violencia, como ya lo hemos visto, la violencia de género, las violaciones, embarazos precoces, ETS o promiscuidad sexual. Y lo más importante que considero yo es el derecho a una educación sexual integral y que esto va de la mano con todo lo que ya mencioné anteriormente. Por tal motivo, los derechos sexuales son derechos humanos y tienen que ser reconocidos. A continuación, mi compañero va a hablar un poco más acerca de estos derechos. Hay que tomar en cuenta que los derechos sexuales están establecidos dentro de las políticas del Ecuador y se menciona que existe igualdad ante la ley, es decir, que todas las personas serán consideradas por igual y que gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. Es decir, que una vez establecido este criterio, este artículo de la igualdad ante la ley, se considera a toda persona libre e igualitaria dentro de un Estado democrático en el cual no puede ser juzgado o discriminado o por, o por preferencias sexuales, por su orientación, por, por su, por su manera de pensar en respecto a la religión, al, a las diferencias de cualquier índole, inclusive si es que una persona tiene discapacidad de algún tipo. Pero como estamos centrándonos en los derechos sexuales, nos vamos a centrar más en esta parte de la orientación sexual, es decir, que las personas con diferente orientación sexual no pueden ser juzgadas ni criticadas. Tomando en cuenta esto, también se menciona dentro de la Constitución ecuatoriana el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones políticas y religiosas. Es decir, que toda persona tiene derecho a poder tener una libre decisión del tipo político y con respecto a la religión que ella desee tener. Es decir, que en el Ecuador se promueve este derecho. A continuación tenemos el derecho muy enfocado a la sexualidad, el derecho sexual en torno a tomar decisiones libres y responsables sobre la vida, como tal, la vida sexual. Es decir, que cada persona tiene, se podría decir, la libre elección de poder saber con quién tener relaciones sexuales y con quién responsabilizarse sobre su vida del entorno sexual. También se menciona que los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Esto es muy evidente dentro del campo de salud pública en el Ecuador, como se ha mencionado mucho esto de la entrega de preservativos, de métodos anticonceptivos como tal, de manera gratuita para que todos los ciudadanos pertenecientes a la República del Ecuador puedan adquirir estos servicios y que no se les niegue la atención médica tampoco a las personas que lo necesiten de alguna u otra manera. Es decir, que el gobierno ecuatoriano te garantiza este derecho de los programas y acciones para beneficiar a los ciudadanos que lo requieran. Como otro punto tenemos la prostitución. Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador esta práctica es legal y de alguna manera se encuentra regulada por el Estado. Es decir, que el Estado permite que se realice esta práctica, pero con ciertas condiciones. Y una de ellas es que la prostituta sea mayor de 18 años de edad, que esté registrada y trabaje en un burdel autorizado. Esta práctica está muy extendida dentro del país. Claro que obviamente se encuentra de manera ilegal, igual en las calles. Entonces el gobierno tiene la obligación igual de asegurar,
de ayudar a promover la calidad de vida sexual de estas personas que están trabajando de esta manera. Tomemos en cuenta que existe una tensión muy, muy fuerte entre el placer y el peligro. Es decir, que la línea delgada que existe es íntimamente relacionada entre esos dos términos. ¿Por qué? Porque se conoce que existen enfermedades de transmisión sexual y las personas tienden a desconocerlas como tal y por meros actos de placer pueden contraerlas, cosa que conllevaría a un paternalismo del Estado. Esto es decir, que como el Estado está a cargo de los derechos sexuales, también está a cargo, como les mencionaba anteriormente, de los programas de salud. Es decir, que si una persona se contrae de una enfermedad de transmisión sexual, que son las ETS que mencionaba mi compañero anteriormente, el Estado le provee de los medicamentos, los retrovirales, que son en este caso, para el tratamiento como tal de la enfermedad. Es decir, que existe una línea muy delgada entre esto y esto. Cabe llamar la atención de los ciudadanos a ser un poquito más responsables y a tener más información sobre este tema, que es muy importante dentro de la sociedad. Hay que tomar en cuenta que el, se tiene como que una visión muy cerrada sobre el despliegue de la sexualidad. Y muchas personas tienden a pensar que el matrimonio heterosexual es como tal el lugar íntimo en el cual eh, se despliega la sexualidad como tal, o sea, se da, pero el matrimonio heterosexual. Y esto es una visión que está propuesta por la Iglesia Católica. Es decir, que de alguna u otra manera se realiza, bueno, se podría decir que hay un acto de juzgamiento a las personas que no cuenten con este requisito de ser heterosexuales. Es decir, que la Iglesia Católica de una u otra manera los discrimina, ¿no? Porque no existe este acogimiento a entender que todas las orientaciones sexuales como tal son de una u otra manera igualitarias y no deberían ser de ninguna manera discriminadas. Un punto muy importante es que dentro de la sexualidad se la vincula fuertemente con la reproducción. Es decir, que las personas tienden a pensar que si es que hablamos de sexualidad, estamos hablando de relaciones sexuales. Y no, la sexualidad va más allá de esto. Hablamos de la identidad de género, de, de las características como tal de una persona, de la orientación sexual y del sexo, el sexo biológico referido del hombre y la mujer, y más características que son la sexualidad, es decir, que no se limita simplemente al carácter reproductivo, sino que es una amplia gama de, de temas o temáticas que se tratan dentro de la sexualidad, no solo de la reproducción. A continuación, mi compañero. Como había mencionado mi compañero, el acento que pone la Iglesia Católica en la unión indisoluble entre sexualidad y reproducción tiene efectos evidentes en la delimitación de los espacios, tiempos, cuerpos y propósitos de una sexualidad natural y legitimada. Esto quiere decir que, y actualmente todavía se vive, que en base a creencias se tiende a saber que el hombre va con una mujer y la mujer con el hombre. Entonces, como había mencionado anteriormente mi compañero, la unión entre un hombre y otro hombre se ve mal, o entre una mujer y otra mujer, pues está estigmatizada esa unión. Y esto también conforma la dicotomía público y privado, ¿no? En base a la reafirmación y rupturas. Muchas veces esto se denomina como el territorio compartido con otro o otro, eh, a ver, compartido con otro o otra, o invadido por otro o otra, ya sea que consistamos en ello o seamos forzados a hacerlo. Esto se tiende a, a los límites entre lo público y lo privado. Es decir, nosotros decidimos a quién tocar y a quién no, si se tiene consentimiento o es en contra de nuestra voluntad o de la voluntad de la otra persona, pues estaría traspasando su límite privado de su completo ser. ¿Le puedes ir, por favor? Ya. En base al reconocimiento como sujetos de derechos sexuales en disputa, existe un abismo enorme con las creencias generalizadas,
como los mensajes frecuentes que se tienen, los chistes, los insultos, reafirmando en el mejor de los casos la inferioridad de las orientaciones sexuales no heterosexuales, cuando no, o sea, no se niega su humanidad, ¿no? Es decir, tienen derechos, sin embargo, están estigmatizados. En la realidad, si bien desde el componente formal o normativo existe un reconocimiento de toda persona como titular de derechos humanos, y desde el componente estructural se concretó la despenalización de la homosexualidad consentida. Es así como actualmente todos, se dice que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos de elegir con quién y con quién no estar, quién nos guste y quién no, dejando de lado la grande estigma social que antes se presentaba. ¿Le puedes seguir, por favor? En base a todo esto, también existe el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el cual vamos a tomar 3 artículos. El artículo 50, que es el derecho a la integridad personal. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. Tenemos también el artículo 68, que es el concepto de abuso sexual, que todo acto o contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual a los que se someta un niño, una niña o adolescente, aún con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación y engaños, amenazas o cualquier otro medio. Además, también tenemos el artículo 69, que es el concepto de explotación sexual, que constituye, como ya muy bien dice el título, en la explotación sexual, la prostitución y la pornografía infantil. En base a la prostitución infantil, es la utilización de un niño o niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Y la pornografía infantil, que es toda representación por cualquier medio de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de sus órganos genitales con la finalidad de promover, sugerir o evocar actividad sexual. Todos estos artículos respaldan los derechos en base al Código de la Niñez y a la Adolescencia y capacitan a padres en base a saber cómo actuar ante estos hechos, pues si una persona quiebra uno de estos, estará penalizado totalmente por la ley. Esperamos que nuestra exposición haya sido totalmente de su agrado y con esto nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Gracias.